buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 28 de marzo de 2016. Felices Pascuas para todos. Jesús ha resucitado. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Está con nosotros, pero ya no en su pasión, en su muerte, en su dolor, sino en la grandeza de su resurrección. Felices Pascuas para todos nuestros oyentes. Sí, hay mal que dure 4 años y cuerpo que lo resista. Hoy termina una de las más extrañas figuras de la Constitución y de la ley colombiana. Un golpe de Estado con el que empezó Eduardo Montealegre su doloroso para Colombia, doloroso camino por la Fiscalía General de la Nación, creándose un periodo propio y personal. Ya pues de aquí en adelante no hay un procurador que atienda la Procuraduría 4 años, sino una Procuraduría al servicio del procurador. Nos imaginamos que así va a ser también. Y entonces es una Fiscalía al servicio del fiscal y una Defensoría del Pueblo al servicio del defensor. Qué cosas tan grotescas inició este hombre que hoy por fortuna se va, pero qué daño el que hizo. Y deja como sucesor, nadie sabe por cuánto tiempo, al vicefiscal, al señor Perdomo, al doctor Perdomo. Y el presidente de la República le tiene garantizados quién sabe cuántos meses de fiscalía interina. ¿Por qué razón? Porque ahora se inventó el cuento de la meritocracia. ¿Cuántos meses para recibir las hojas de vida, para procesarlas, para estudiarlas? Se hará un contrato con una universidad, con la otra. ¿Cuántos meses tiene el vicefiscal para quedar de fiscal? ¡Qué cosa tan grotesca! La Constitución colombiana al servicio de estas trampas. Aquí todo es tramposo, todo, desde el comienzo hasta el final. ¿Cómo es tramposo este asunto con las FARC? Pasó el 23 de marzo, no pasó absolutamente nada, y sale de la calle diciendo que es que persisten diferencias graves con las FARC. A ver, se las vamos a decir. Primero, no van un día a la cárcel. Una pequeña diferencia, ¿no? No solamente con la ley, con la Constitución colombiana, sino con los tratados internacionales vigentes. Segundo, no entregan las armas. Pequeña diferencia. Tercero, se adueñan de los territorios. Cuarto, siguen manejando el negocio de la cocaína y no entregan $1 de los miles de millones de dólares que tienen almacenados. Entonces, uno se pregunta, viendo las diferencias, ¿en qué están de acuerdo? Ah, no, en la reforma agraria al estilo de Timochenko. Ah, no, en una nueva forma de concebir la democracia colombiana. Paja. Mucho más de 4 años. ¿Cuánto tiempo tomaron estas conversaciones secretas entre Enriquito y sus amigos de las FARC? ¿Cuánto tiempo? Y de eso no hay nada, sino la entrega de Colombia a las FARC, la ruina de nuestras instituciones, empezando por la ruina de nuestro glorioso ejército, que ha sido vilipendiado, ofendido, humillado y puesto al nivel de estos asesinos, de estos canallas, de estos miserables. Eso es lo que se ha logrado en estos 4 años de la gran tragedia nacional. La liberación de Moncho Cabrales. Hoy hablaremos con él hacia las 7:30 de la mañana. Esto no puede pasar con ningún colombiano. Esta tragedia del secuestro no se puede repetir. El ELN, listo para la paz. Mientras tanto, es el que está haciendo el frontis, como se dice ahora, para el negocio de la cocaína. Están felices, ganando millones de dólares por día. El fútbol de la Semana Santa. Le ganamos a Bolivia 3-2 en un partido, vaya partido discutible.
Y empatamos en Barranquilla en la sub-23 con los Estados Unidos. Nairo Quintana, campeón de la Vuelta a Cataluña, nuestra gran satisfacción de finales de esta Semana Santa. Lo de Bruselas revela la impreparación total de Europa para enfrentar este terrorismo sangriento. La policía de Europa no sabe dónde está parada. El papelón que ha hecho la policía belga no tiene parangón. Ahora dicen que capturaron a un hombre que puede ser uno de los 4 que participó en lo de Bruselas, en lo de París o tal vez en lo que viene, pero que no saben si es el de la fotografía o no es el de la fotografía, en suma, que no saben nada. Y mientras en Bruselas pasa esto, en Colombia se dedican a matar policías. Es el deporte de la hora, matar los policías. Como no se pueden defender, como no pueden tomar precauciones, tienen que quedar expuestos a que los asesinen de la manera más vil. El policía que asesinaron los de las FARC en el Cauca y se lo atribuyen a los indígenas son las FARC. Los policías asesinados en Cartagena, policías asesinados en todas partes. Cayó Guagua, de Bacrim, un éxito de la policía, pero ahora debe haber 4 guaguitas. Es que mientras el negocio sea el negocio y mientras no se combata como haya que combatir este cáncer, porque Juan Manuel Santos entregó todos los instrumentos de combate contra el narcotráfico, los bombardeos a los campamentos, la fumigación con glifosato, la extinción de dominio, todas, la extradición, por supuesto, de los bandidos a los Estados Unidos, todos los instrumentos de combate los entregó Juan Manuel Santos por orden de las FARC. Bueno, es que aquello pues de la alianza entre los productores y los consumidores funciona. Fue muerto por los Estados Unidos el segundo del Estado Islámico, Mustafa al-Kadhuli. Lo habían liberado en el año 2012. Esto es de nunca acabar. Obama los libera y entonces después los tienen que dar de baja. Esa es la política del Nobel de la Paz. Como la política de Cuba. ¿Qué quedó después de la visita de Obama? ¿Qué quedó después de la visita de Kerry a los narcotraficantes, terroristas y asesinos de las FARC? Tristezas y lágrimas. Y Bernie Sanders gana todas las últimas primarias en el norte del país. En Washington, en Hawái, en Alaska, está ganando Bernie Sanders. Probablemente sea muy poco y probablemente demasiado tarde. Pero eso indica en qué plan está la opinión de los Estados Unidos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Salud debaten sobre los niños guajiros que mueren de hambre. El ICBF dicen que es por culpa del Ministerio de Salud y el señor Gaviria dice que es por culpa del ICBF. En buenas estamos. Keiko Fujimori, la hija del exdictador del Perú, sigue en su candidatura. El Consejo Electoral de allá, que se llama Jurado Electoral, no la excluyó. Sigue en campaña y es la favorita para ganar las elecciones. Las memorias de Javier Antonio Calle Serna. Comba, la historia de un combatiente, no, de la tragedia colombiana, de la tragedia del narcotráfico. Comba es el testigo de excepción de todo lo que pasó, hasta la muerte del coronel Danilo González, un sepelio famoso por la presencia que tuvo del general Oscar Naranjo, que pasa por encima de las brasas sin que se le quemen los pies, al parecer, eso cree él. Pero la gente sabe cómo es la cosa con el general Naranjo. La historia de Comba, ¿cuándo la conoceremos completo? ¿Cuánto le quitarán? Porque es que remata con los $12 millones
que le entregó a JJ Rendón para la campaña de Santos. ¿Dónde fueron a parar esos 12 millones de dólares? ¿Dónde fueron? Arde Tocancipá, arde el Chocó, arde el país entero. Y no tenemos unos aviones para extinguir incendios, porque todo el presupuesto de aviones se fue por mucho tiempo para comprarle avión a la primera dama, para que no se mortifique viajando en líneas comerciales en primera clase. No, ella tiene que ir en avión propio. El Legacy, que costó 22 millones de dólares. Una cuadrilla completa de aviones antiincendio como la de Chile vale 5 millones de dólares. Con la plata del avión de Doña Tutina se podrían conseguir 4 escuadrillas de aviones antiincendios, que han ardido 61.000 hectáreas de bosque en el país. ¿Quién paga eso? Nadie. ¿Cómo apagan esos incendios? Con la misericordia de Dios, con unos baldes y con unos recatones. Esa es nuestra campaña antiincendios. Plata de los aviones, no hay, ni un peso. Toda se fue en el avión de Doña Tutina y en el avión de los ministros. Furioso ataque contra la minoría católica de Pakistán en Lahore. 65 muertos, más de 300 heridos. ¡Qué horror! Hay manifestantes de extrema derecha en Bruselas con el signo nazi. El Zika hace el milagro de la continencia, o por lo menos del uso del condón. Ya las autoridades de los Estados Unidos están suplicando a los hombres que tuvieron contacto con el Zika que no tengan relaciones sexuales. Me parece que lo mismo vale para las mujeres. De manera que la continencia, miren por cuáles caminos llegamos a la castidad, por el camino del Zika. Preso blanqueador de activos del Chapo en México. ¿Tendrá algo que ver con la gente que está en La Habana? Ojalá lo supiéramos. Recuperada Palmira. Gran éxito del ejército de Siria en contra de los de ISIS. Recuperada Palmira, y parece que se salvó la gran mayoría de las preciosas joyas arquitectónicas de la antigüedad clásica que todavía sobrevivieron al ataque de estos bárbaros de ISIS. Y en la homilía de la Pascua, el Papa Francisco pide por los inmigrantes y pide por las víctimas del terrorismo. Ojalá haya recordado en su oración, estamos seguros de eso, a las víctimas del terrorismo de las FARC, las que son tan cercanas y están tan protegidas por una parte del clero, de ese clero que dependería del Papa Francisco y que está dedicado a todo, menos a repartir la voz del Evangelio. Y en Hoy en la Historia recordaremos uno de los personajes más interesantes del medioevo. En sus dominios no se ponía el sol, el hombre más poderoso de la tierra y el más indeciso, el más sombrío, el más enigmático de todos los reyes, Felipe II. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 28 de marzo del año 16, son las 6:18 de la mañana. La policía volvió a ser víctima de los criminales, de los nuevos mejores amigos del presidente bolivariano Juanpa, alias Santiago. La muerte de un agente del ESMAD por cuenta de un francotirador a mansalva y por la espalda, calificada por el director de la policía como un acto repudiable de barbarie que enluta a una familia y a toda una institución. Así lo manifestó el director de la policía en Colombia, Jorge Hernando Nieto, al rechazar ese ataque. El uniformado estaba recuperando tierras en Caloto. Se llamaba Hugo Efrén Pacheco. También fueron cobardemente asesinados en el municipio de Contadero, Nariño,
2 agentes de la policía. En Bello Antioquia, también los sicarios dejaron sin vida al agente de la Policía Metropolitana, Carlos Augusto López Flores, de 44 añitos de edad, quien llevaba más de 19 años en la institución y fue atacado por 2 criminales cuando se desplazaba en compañía de su esposa. Y para rematar, en Cartagena de Indias, allá donde va a pasear Juanpa, fueron cobarde y vilmente masacrados 3 integrantes de la Policía Metropolitana. Doctor Londoño, ¿dónde está la paz? ¿Dónde está la paz, Juanpa? Qué horror, por Dios, qué horror el sacrificio de la policía, una policía a la que tienen limitada en su accionar. La policía tiene que crear un protocolo de seguridad para defenderse en primer lugar. Es que la policía tiene la obligación de defendernos a todos, pero para que nos defienda a todos los policías tienen que estar vivos. ¿No les parece esa una buena condición? ¿Que los policías estén vivos? ¿Que no los maten y que no se dejen matar? Esto no puede ser, esto no puede ser. Van a pedir requisas y las piden de manera que el que pide la requisa queda en manos del que va a ser requisado y que en lugar de entregar su cédula de ciudadanía saque un arma y mate al policía. Esto no puede ser. Y las FARC asesinando policías, claro, y a los policías cobrándole cuentas como al policía de Bello cuando está en compañía de su esposa y de sus hijitos. Claro. Por Dios, ¿en qué sociedad estamos viviendo? ¿Esto qué mundo es? Y la paz y las FARC se quedan con las armas y pueden ellos sí hacer lo que se les venga en gana para firmar la paz, pero con las armas. Eso no tiene nombre, eso no tiene nombre. Las diferencias que subsisten con las FARC y de aquí al 31 de diciembre a seguir aguantando no era esta el 23. farsa, por Dios. No era el 23, no era el 23. El 23 de marzo. Ya se pasaron para el 31 de diciembre. O para que en diciembre o dentro de unos cuantos meses anuncien ¿cuándo será el desarme? Bandidos sinvergüenzas. Y esto todo tolerado y dirigido por el gobierno nacional y por el poder real detrás del trono, que es Enriquito Santos. Allá nos llevan al desarme total, pero del ejército y de la policía de Colombia. Ángel Henao. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y el mundo y Pakistán, lastimosamente, amanecen conmocionados por un terrible atentado terrorista, una nueva manifestación del terrorismo en el mundo. Y es que el día de ayer una facción de los talibanes, conocida como Jamaat-ul-Ahrar, perpetró un atentado suicida en un parque de diversiones en Lahore, en Pakistán. Ya fuentes oficiales, doctor Londoño, reportan 72 muertos, entre ellos 18 mujeres y 17 niños, mientras que la cifra de heridos asciende a 359, 20 de ellos en situación crítica. Y lastimosamente en el transcurso del día se podría llegar al centenar de muertos. Y los cristianos, doctor Londoño, que celebraban la Pascua, eran el objetivo de este ataque que recuerda la intolerancia que amenaza las minorías religiosas en diferentes países. Pero ¿quiénes son estos radicales de Jamaat-ul-Ahrar? Pues, doctor Londoño, este es un grupo poco conocido. Opera desde el 2014 y ha realizado varios ataques letales en el país asiático de mayoría musulmana. Es una facción de los talibanes y la policía pakistaní ha expresado a medios internacionales que el atentado parecía haber sido realizado por un atacante suicida. Jamaat-ul-Ahrar se compone de facciones talibanes y al parecer tendría además fuertes vínculos con Al-Qaeda. Y doctor Londoño y queridos oyentes, el atentado suicida es una puñalada en el corazón de la base política del primer ministro pakistaní Nawaz Sharif. Lahore, capital de Punjab, que queda en el norte del país, ha sido un lugar tradicionalmente pacífico, pero los críticos del primer ministro le acusan de haber canjeado seguridad a cambio de una enorme permisividad con los milicianos para no perder votos. Y así las cosas, doctor Londoño, lastimosamente en el mundo todos los días hay un nuevo Bruselas. Todos los días, esto es el horror. Y la persecución contra los cristianos es infinita, lo que pasó y lo que sigue pasando, pero lo que vivimos en el último año en Irak fue una cosa terrible. Pueblos enteros arrasados simplemente porque eran cristianos, como esto de ahora en Lahore.
en Pakistán. Esto es para celebrar la Pascua. Ah, con que están celebrando la Pascua. Ah, con que cristianos. Entonces ahí les va la bomba. Vamos a completar probablemente un centenar de muertos, centenares de heridos, mujeres, niños. ¡Qué horror este mundo, por Dios! Y qué horror este mundo que a nombre de una religión respetable como la religión del Islam se convierte en el más irrespetable, detestable, ignominioso de los terrorismos que hay sobre la tierra, apenas comparable con el de las FARC. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues hoy es el último día de Eduardo Montalegre como fiscal general de la Nación. Tras 4 años en el cargo, tras haber convertido un periodo institucional en personal, Montalegre deja su cargo tras un polémico periodo al frente del ente acusador. Y decimos polémico por muchas razones. Con un presupuesto de 2.3 billones de pesos al año, la Fiscalía se convirtió en los últimos 4 años en un instrumento muy poderoso que en cabeza de Montalegre pues se terminó metiendo en temas controversiales como el proceso de paz, entabló una confrontación permanente con el procurador Alejandro Ordóñez y, por supuesto, desde el Centro Democrático, principal partido de oposición, se dice que se instrumentalizó la Fiscalía para una guerra política. 4 años de controversiales contratos también, como los millonarios contratos, recordemos que desde allí se le dieron a dedo a Natalia Springer, pero a dedo se crearon también y se dieron las llamadas embajadas de la Fiscalía, misiones especiales de delegados del fiscal Montalegre apostados en las embajadas de Colombia, en Estados Unidos y en Europa. Y todo esto por no hablar de la Universidad de la Fiscalía, un gigante elefante blanco. Y a propósito de elefantes, muchas investigaciones que se quedaron en el tintero, que en estos 4 años no se movieron ni un milímetro. Esa es la Fiscalía que entrega Montalegre, pero que queda pro tempore en manos de su segundo al mando, en manos del hoy vicefiscal Perdomo. Ahora viene todo el show montado desde Presidencia, desde donde se dice que la meritocracia será la que guíe la conformación de la terna para el sucesor de Montalegre, quien parece ya prepara sus maletas. Por eso de él nos despedimos en alemán. Auf Wiedersehen, Montalegre. Auf Wiedersehen. Muy bien, entonces la despedida Montalegre, pero sí será la despedida, Sergio. Porque es que mire que todo está dispuesto para que el vicefiscal, que es Montalegre en cuerpo ajeno, sea el fiscal encargado. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que le dé la gana a Juanpa. Porque aquí la constitución política no existe, porque aquí el respeto por las normas no existe, porque no tenemos jueces, porque lo que tenemos son organizaciones políticas al servicio de los intereses políticos de este régimen detestable. Esa es la verdad. Y entonces ahora se inventa Juanpa la tesis de la meritocracia, simplemente para que el vicefiscal pueda quedarse de fiscal meses y meses y meses. ¿Cuántos? Los que se dure, los que tome el estudio de las miles de hojas de vida que se van a presentar de candidatos a la fiscalía. No hay derecho. Esto no hay derecho. Sí. Esto es una Tendremos Montalegre en cuerpo ajeno. Pero por supuesto, y en versión corregida y probablemente empeorada. No se le olvide que toda situación es susceptible de empeorar. Se lo digo y se lo digo con pleno conocimiento de causa. Lo que viene puede ser bastante peor que lo que ya pasó. Esas interinidades son funestas. El país ya las conoció, ¿no? Ya la conoció. Recuerde pues la época del fiscal anterior, del fiscalito, ¿cómo se llamaba? El dueño de la perrita esa famosa. Por eso se hizo importante el fiscal Iguarán. Su carita, doctor. Su carita, exacto. Ay, su carita, era su carita. El periodo de su carita. Esto pues, ¿para dónde va? ¿Quién lo sabe? Aquí no hay poder judicial, aquí hay poder de la Fiscalía. Los contratos de Montalegre, Saludcop, el presidente Uribe hizo un recuerdo de lo que fue Saludcop. ¿Cuántas fueron las investigaciones que no hizo Montalegre? ¿Por qué no quiso investigar al juez Suárez Vaca? ¿Por qué ordenó que se relegara al olvido esa investigación? ¿Cuántas investigaciones más condenó al olvido para mantener vigentes solamente las que le interesaban? Las del hacker, todas las investigaciones contra las personas cercanas al presidente Uribe, no más.
un instrumento de la política, un vulgar instrumento de la política al servicio de los intereses del régimen y de los intereses de las FARC. No se le olvide la última tesis con la que salió, que lo que se firme en La Habana entre De la Calle y Timochenko va a ser un tratado, y como tal tratado está por encima de la Constitución, y por consiguiente el pueblo colombiano ni siquiera en una constituyente podría tocar ese tratado. Pero ¿cómo le parece hasta dónde llega este sujeto? Un tratado, lo que se convenga con unos criminales para que supuestamente dejen de asesinar colombianos. Pues horror, por Dios. Horror, y horror también el proyecto de ley que radicará precisamente hoy en su último día el fiscal Montealegre, un proyecto que se radicará ante el Congreso de la República que busca despenalizar el aborto durante los 6 primeros meses de embarazo. Con eso remata la Fiscalía Montealegre, otro horror, podríamos decir. Y bueno, doctor Londoño, ya en la página de la presidencia se encuentran las condiciones para que los aspirantes envíen su hoja de vida a consideración del presidente de la República, convocatorias@presidencia.gov.co, y lo que dice la página de presidencia es: tras la inscripción de candidatos, se publicará en la página web de la presidencia de la República la lista definitiva de quienes cumplen con los requisitos para desempeñar el cargo de fiscal general de la Nación. En dicha lista, el presidente podrá incluir el nombre de otros ciudadanos. ¿Listo? Bueno. Echa la lista, echa la trampa. Echa la lista, adicionada y listo. Echa la trampa. No, pues es que la trampa está hecha desde el principio. No. Todo esto es para dejar al vicefiscal meses y meses. ¿A Juanpa no le da guayabo? No, ¿qué le va a dar guayabo? ¿Qué le va a dar guayabo? Pero si es que se inauguró con la trampa de la paz, porque tenía a su hermano Enriquito conversando con las FARC desde el momento en que fue elegido con los votos de nosotros los uribistas. Pero por favor, guayabo, ¿qué le va a dar guayabo? Y en un minuto estaremos con Samuel Hoyos, representante a la Cámara por Bogotá. Denuncia que presentó ante la Corte Internacional. A la Interamericana. Interamericana. Sí, es que me pusieron por aquí algo equivocado y ya me estaba desviando. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Samuel Hoyos estará en un minuto con nosotros en la hora de la verdad.